Hola futuros doctores, mi nombre es Andrés Soto y hoy vamos a ver la segunda parte de mi video de cintura escapular, ¿vale? Entonces, vamos a recordar un poquito de qué era la cintura escapular y es que es una estructura que está conformada por tres huesos, el de azul la clavícula, el de verde la escápula y el de rojo el húmero, ¿vale? Vamos a centrarnos justamente en la escápula. Entonces, la escápula es este hueso que vemos de primeras que parece un triángulo. No sé si miren ahí, es un hueso triangular y quiero que se aprendan eso porque al igual que el triángulo, en la escápula comparte muchas cosas con el número 3, ¿vale? Entonces, para que me haga explicar un poquito, por ejemplo, tenemos tres articulaciones que va a formar la escápula. La primera es la articulación glenohumeral entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. El otro sería la articulación acromioclavicular entre el acromion de la escápula y pues la porción acromial de la clavícula. Esta articulación, se me olvidó comentarlo en el video de clavícula, es una articulación de tipo plana, es decir, no hay un movimiento entre los dos huesos, simplemente se unen, ¿vale? Y lo otro sería la articulación fisiológica, es muy importante porque la escápula no está adherida directamente a la parrilla costal, sino que entre medias hay un músculo, el serrato anterior, que es el que permite fijar de algún modo esta escápula, ¿vale? De manera que permite que se pueda mover libremente la escápula y se pueda hacer todos esos movimientos de elevación y etcétera, característicos del miembro superior, ¿vale? Ahora, también tenemos tres caras de la escápula. La primera sería la cara anterior, luego la cara posterior, finalmente la cara lateral. Entonces vemos con la cara anterior. Para que nos hagamos una idea de qué estamos viendo, vamos a imaginarnos que estamos viendo una persona de frente y vamos a ver la parrilla costal ahí de frente y por detrás vamos a ver la escápula. Esa vista por detrás, esa cara que queda mirando hacia adelante sería la cara anterior. Ahora, la cara anterior vamos a aprendernos tres cositas. La primera es esa gran cosita roja que tenemos señalada, que sería la fosa subescapular, ¿vale? Aquí se va a originar el músculo subescapular, no hay misterio, y se va a insertar el músculo serrato anterior, ¿vale? Ahora luego tenemos esa porción roja que sería el proceso coracoides. El proceso coracoides es muy importante porque va a servir para la inserción del músculo pectoral menor y para el origen de la cabeza corta del bíceps braquial. Luego, antes de llegar a ese proceso coracoides, miren que vemos como una pequeña depresión. Esa es una depresión muy importante, se llama escotadura escapular, ¿vale? Por ahí pasa un paquete vasculonervioso importante. Luego tenemos esa línea moradita, pero no es la única línea moradita, tenemos tres líneas moraditas de hecho. Esa es una de las tres y entonces hay que darle un nombre a esas líneas para no confundirlas. Entonces les vamos a llamar bordes. En este caso, como ella está mirando hacia el eje del cuerpo, se va a llamar borde medial de la escápula. Entonces este que está mirando hacia afuera del cuerpo se va a llamar borde lateral de la escápula. Y el que está arriba sería pues el borde superior. Ahora, entre ellos nunca terminan de unirse porque vemos que las líneas nunca están coloreadas hacia el final. Y es porque la unión de estas dos líneas, de estos dos bordes, me van a formar ángulos. En este caso, el ángulo superior de la escápula, formado por el borde superior de la escápula y borde medial. El ángulo inferior, formado entre el borde medial y el borde lateral. Y el ángulo lateral, formado entre el borde lateral y el borde superior. Ahora, cambiemos de vista. Vamos a la vista posterior de la escápula. Entonces vamos a imaginarnos que estamos viendo la espalda de una persona y vemos la escápula y luego la parrilla costal. El de la vista posterior, primero vamos a hacer un recorderis de lo que vimos de la vista anterior, y es que eso de azul vendría siendo el proceso coracoides visto desde atrás, ¿vale? Ahora sí, vamos a empezar con las tres cositas de la escápula. Mire que se va repitiendo el número 3 anteriormente, 3 bordes, 3 partecitas, en la parte posterior 3 de estas, entonces tiene mucha similitud con eso. El primero es esta porción roja grande que tenemos señalada, que vendría siendo la espina escapular. La espina escapular me divide a la escápula de su vista posterior en dos zonas.
La primera es la fosa supraespinosa, porque está por encima de la espina escapular, ¿vale? Supraespinosa. Y entonces la de abajo, ¿cómo se va a llamar? Fosa infraespinosa, por debajo de la espina. De manera que tenemos esas dos zonas en la escápula, fosa supra y fosa infraespinosa. Esa porción verde que veríamos ahí sería la continuación de la espina, pero entonces la continuación no puede llamarse continuación de la espina, tiene otro nombre, y ese sería el proceso acromial, ¿vale? O simplemente acromion escapular, ¿vale? Recordemos que es la parte importante porque se articula con la clavícula y crea esta articulación plana acromioclavicular. Ahora, luego tendríamos el tubérculo infraglenoideo, ¿vale? A esto lo vamos a entender más adelante cuando veamos vista lateral, porque se llama tubérculo infraglenoideo. Entonces, antes de pasar a la cara lateral, vamos a hacer un recorderis. Tenemos una fosa infraespinosa, una fosa supraespinosa, entre ellas la espina escapular, y la continuación de la espina vendría siendo el proceso acromial o acromion directamente, ¿vale? Ahora, en la vista lateral, ¿qué estaríamos viendo? Entonces vamos a hacer un recorderis de todo lo que ya vimos en vista anterior y vista posterior, pero pues desde una vista lateral. Primero, pues entender que la parrilla costal estaría entonces por delante aquí, y luego la vista lateral, ¿vale? Ahora sí vamos con el recorderis, que vendría siendo estas cosas de aquí, que están señaladas en azul. Lo primero vamos a señalar es el acromion de la escápula. Lo siguiente es ese proceso coracoides que vimos en la cara anterior, y lo de azul vendría siendo ese tubérculo infraglenoideo, y ya entendemos por qué tubérculo infraglenoideo, porque está debajo de la cavidad glenoidea de la escápula. Ahora vamos con las partes propias de la parte lateral. Sería entonces esta primera de arriba, la roja, sería el tubérculo supraglenoideo, ¿vale? Si hay un infra, hay un supra, y entre el supra y el infra, que veíamos de verde, sería toda la cavidad glenoidea, que es donde se va a articular con la cabeza del hueso húmero, ¿vale? Entonces, terminando así, vamos a hacer un pequeño recorderis ahora sí de todo lo que vimos en cara anterior, cara posterior y cara lateral, para que salgamos de la escápula completos en anatomía, ¿vale? Entonces, primero, fosa subescapular. Lo siguiente vendría siendo el proceso coracoides. Lo siguiente vendría siendo la escotadura escapular. Luego tendríamos el proceso acromial o proceso el acromion directamente, el tubérculo supraglenoideo arriba de la cavidad glenoidea, y por debajo el tubérculo infraglenoideo, ¿vale? Entonces en cara posterior vendríamos teniendo la fosa supraespinosa, la espina escapular, la fosa infraespinosa, el acromion y el proceso coracoides. Y ahora en vista lateral tendríamos el proceso coracoides, el proceso acromial o acromion directamente, el tubérculo supraglenoideo, la cavidad glenoidea y finalmente el tubérculo infraglenoideo. Y así es como terminamos toda la anatomía de la escápula. Pero vamos con lo importante, que serían estos datos clínicos que nos pueden ayudar a entender un poco más allá de la anatomía escapular. Lo primero es la presencia del foramen escapular. Si ustedes se acuerdan, tendríamos señaladas la escotadura escapular, que era como esa pequeña depresión, y es que hay que saber que arriba de ella hay un ligamento que se llama ligamento transverso superior de la escápula, ¿vale? Ahora, es posible que este ligamento termine osificándose, como lo vimos en el video, vamos a repetir ahí, se termine osificando, y entonces forma que ese foramen, que ahora ahí, que ya es anatómico, porque no se trata de un ligamento, sino que ya es propio el hueso, está osificado, se hace muy estrecho, ¿vale? Y entonces me termina comprometiendo el nervio que pasa por ahí, que es el nervio supraescapular. Y entonces, esta compresión del nervio hace que el músculo pues deje de funcionar correctamente. ¿Y solo me compromete al nervio? Sí, porque la arteria y la vena pasan por encima de ese ligamento. En cambio es el nervio el que pasa por debajo del ligamento, que se termina osificando, y entonces me lo termina comprimiendo, y es una vaina súper bonita de entender. Pero es la presencia del foramen escapular, entonces causa
una compresión del nervio supraescapular, ¿vale? Ahora, en separación del hombro. En la separación del hombro lo que vamos a entender es que esa parte lateral de aquí es donde más se da pues la separación del hombro. Los golpes directos acá provocan esa separación. Ahorita vamos a ver qué realmente es separación. Solo quiero que me entiendan que aquí es la parte donde más se provoca por los daños directos, que vendría siendo la porción lateral del acromion y un poquito en la porción lateral de la clavícula, ¿vale? Para la separación del hombro estamos hablando de que hay un daño de la articulación acromio-clavicular, únicamente de la articulación acromio-clavicular. Se pueden incluir otras articulaciones, sí, pero necesitamos que se dañe la articulación acromio-clavicular para que se considere una separación del hombro. Y vamos a usar el sistema de Rockwood, no lo voy a profundizar, pero el sistema de Rockwood es el que nos permite identificar qué grado de separación tenemos en el hombro, ¿no? Entonces, vemos cómo terminamos ya todo lo que teníamos que recapitular de la escápula. Es algo muy denso, lo entiendo, pero el video es para estudiar y entonces espero que les haya servido y no olviden seguirme en mis redes sociales de Instagram, de Facebook y de TikTok para que no se pierdan ningún video del que vaya subiendo. El próximo va a ser la terminación de la serie cintura escapular con el húmero, ¿vale? Entonces nos vemos, muchas gracias y feliz día, doctores.